Diseño de bloques aleatorizados o diseño de bloques completamente aleatorizados. Este tipo de diseños estadísticos o diseños en un análisis de experimentos se refiere sí, se refiere a estudiar la influencia de un tratamiento en una variable de interés, ¿sí? Una variable de interés que sería la variable de respuesta, que es necesario o puede ser importante eliminar o controlar estadísticamente la influencia de un factor adicional que puede influir en la variable de respuesta. Como a mí en realidad este factor adicional que puede estar influyendo en la variable de respuesta no me interesa hacer un análisis exhaustivo, lo voy a llamar como un bloque como bloque y le voy a asignar un cierto atributo, ¿sí? Para posteriormente definir si sí incide o no incide, pero nada más hasta ahí y no hacer un análisis exhaustivo al respecto. Yo lo que voy a analizar es mi factor de interés, ¿sí? Entonces, para eso, pues como les decía, se utiliza un bloque que se basa en seleccionar niveles de esta variable y aplicar en cada uno de ellos todos los niveles del factor principal. De esta forma se disminuye la variabilidad residual o no explicada. Pudiera ser que este bloque, pues en realidad no incida en la variable, en la variable de respuesta para los distintos factores que se están analizando, ¿sí? De esta forma, entonces, se afirma o se concluye que un factor bloque es un factor cuyo control puede reducir significativamente la variabilidad no explicada, pero que no interacciona con los factores principales, ¿sí? O sea, yo a la variabilidad, al error experimental, ya le estoy asignando un cierto valor, un cierto atributo por el bloque. De tal forma que el modelo matemático ahora me quedaría expresado de esta manera. La observación Y y J va a ser igual a una media global más el efecto del tratamiento I más el efecto del bloque J más el error experimental IJ. Si esto lo comparamos con el modelo matemático del análisis de un solo factor, en aquel caso pues teníamos nada más que que Y y J era igual a la media global más el efecto del tratamiento más el error experimental. Ahora yo estoy sacando una parte del error experimental y se lo estoy asignando a algo que sea conocido, una variable que es conocida, que en este caso sería el bloque. Haciendo un uso adecuado de los subíndices I, va a ir desde 1, 2, 3, 4 hasta A tratamientos. Y me va a representar a los tratamientos y va a tener A tratamientos. J, subíndice J va a ir desde 1, 2, 3, 4 hasta B bloques. J me va a representar a los bloques, ¿sí? Y tenemos entonces, pues bueno, las variables Y y J es la observación del bloque J en el tratamiento I. Mu es la media global de los datos, tau I es el efecto del tratamiento iésimo, beta J es el efecto del bloque jésimo y epsilon e IJ es una variable aleatoria normal, ¿sí? Un error experimental, se puede decir, con una media global igual a 0, es con una distribución normal e independiente. Entonces, después tenemos que hacer la validación del modelo con los métodos ya vistos previamente, o sea, de la gráfica de frecuencia acumulada de los residuales y graficar los residuales contra el valor experimental y de ahí obtener las conclusiones correspondientes. Las hipótesis que se plantean. Para los tratamientos vamos a tener, pues como hipótesis nula, que el efecto del tratamiento 1 es igual al efecto del tratamiento 2, igual al efecto del tratamiento 3, así sucesivamente, y que esto es igual a 0, contra la hipótesis alternativa de que al menos uno de los tratamientos es diferente de 0, ¿sí? Así es como comparamos o vemos si hay un efecto o no de los tratamientos del factor que estamos analizando. Vamos a tener otro par de hipótesis. Ahora se hace lo mismo, pero para los bloques. Vamos a tener que el efecto del bloque 1 es igual al efecto del bloque 2 y así sucesivamente, y que esto es igual a 0, contra que al menos uno de ellos es diferente de 0. Esto me va a indicar
de que sí fue importante hacer el análisis por bloques, porque al menos un ejemplar de muestra me da resultados diferentes a los demás. Y hasta ahí se queda mi análisis, o sea, ya no me interesa definir qué ejemplar de muestra es diferente a los demás. Sí me va a interesar definir qué tratamiento es diferente a los demás, si un tratamiento nada más es diferente, si todos los tratamientos son diferentes entre sí, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el caso aquí, en este, en este ejemplo, de que se desea contratar una enfermera para tomar muestras de sangre en un laboratorio de análisis clínico. Después de hacer pues de seleccionar ahí de las múltiples personas que fueron a solicitar el trabajo, se seleccionaron 4 personas, 4 enfermeras, la enfermera A, B, C y D. Y en la última prueba que se sometieron para definir a qué enfermera iba a contratar, se les pidió que tomaran muestras sanguíneas y se midió cuánto tiempo tarda cada una de ellas. Se les pidió que tomaran diversas cantidades de muestra, 10, 15, 25 y 30, 25, 30 y 40 mililitros. Y se midió cuánto tiempo tardaban en la toma de cada una de ellas. Entonces aquí pues es obvio que tomar una muestra de 10 mililitros de sangre, pues me va a llevar menos tiempo que tomar una muestra de 40 mililitros de sangre. No me interesa analizar el tiempo en el que tomo la muestra de 10, de 15, de 25, si son diferentes a los demás, ¿sí? Por lo tanto, pues esto es un bloque. Sí me interesa ver si hay una diferencia entre la toma de muestras de la enfermera A con respecto a la B, con C y con D, y así sucesivamente. Mi factor de análisis es las enfermeras, los tratamientos es la enfermera A, B, C y D, y mi variable de respuesta es el tiempo en minutos en que hacen la toma de la muestra. Por ejemplo, si esto yo hiciera un diagrama de caja, bueno, no hemos visto el diagrama de caja y no lo vamos a ver en esta ocasión, en este curso, pero aquí yo no tendría conclusiones adecuadas. ¿Por qué? Porque a partir de este diagrama de caja yo no encontraría diferencias significativas entre la enfermera A, con la B, con la C y con la D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento, el análisis de datos que estoy considerando no es adecuado. ¿Sí? Si yo hago una gráfica donde en el eje de las X, por ejemplo, coloque al bloque, que es el tamaño de la muestra, en el eje de las Y coloco al tiempo, la variable de respuesta, ¿sí? Tiempo en minutos, y las líneas, cada una de las líneas me representa a los tratamientos que yo estoy analizando del factor. Voy a tener una línea, o bueno, sí, una línea, vamos a decir, para la enfermera A, para la B, para la C y para la D. De aquí, por ejemplo, como conclusiones preliminares, pues yo pudiera decir que la enfermera B va a tener un mayor, o sea, se le llevó más tiempo hacer la toma de muestras, independientemente de cuál era el tamaño o la cantidad de muestra, ¿sí? Y aquí en la gráfica, pues yo no puedo encontrar una diferencia significativa entre la enfermera A, la B, perdón, la A, la C y la D, porque las líneas pues se traslapan entre sí. Esa sería una conclusión preliminar. Entonces yo voy a construir una tabla de análisis de varianza ahora para ver si hay un efecto o no, o sea, si hay diferencia en el toma de muestras, en el tiempo de toma de muestras para las enfermeras. Y para eso voy a construir una tabla de análisis de varianza y inicio calculando la suma de cuadrados. La suma de cuadrados totales se calcula al igual que en el caso anterior del análisis de un solo factor, y de hecho siempre se van a calcular de la misma forma la suma de cuadrados totales. Esto que tengo aquí representado matemáticamente pues me implica que cada una de las observaciones que yo tengo las voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar. A eso le voy a restar y punto punto. Y punto punto, recordando, es el gran total elevado al cuadrado entre n mayúscula, donde n mayúscula es el total de observaciones que tengo en el experimento. La suma de cuadrados totales, pues podemos ver que siempre se calcula de la misma forma. Se calcula al igual que el análisis
de un solo factor que vimos previamente. Vamos a tener suma de cuadrados de los tratamientos y suma de cuadrados de los bloques. La suma de cuadrados de los tratamientos se puede calcular bajo esta ecuación, donde sacamos de la sumatoria, sacamos 1 sobre b. ¿Por qué? Porque como tenemos datos balanceados, pues el número de observaciones que tengo en cada uno de los tratamientos, pues va a ser siempre el mismo, va a ser b, ¿sí? Y después, a las sumatorias parciales de cada uno de los tratamientos los voy a elevar al cuadrado y lo voy a sumar, es lo que me representa esta sumatoria, menos el gran total elevado al cuadrado entre n mayúscula. Algo similar se hace para los bloques, ¿sí? Ahora, es importante que noten que aquí cuando yo digo y.j, implica que estoy haciendo la sumatoria de las observaciones que tengo en el bloque J, independientemente de que los bloques los tenga ordenados en filas o en columnas. En el caso de los tratamientos, ustedes observan, tengo y punto. Eso indica que yo tengo la sumatoria del tratamiento I, independientemente de que esté colocado en filas o en columnas. Esto porque pues luego se presta a confusión. Generalmente yo podría pensar que y punto es siempre la sumatoria de las filas y que y punto j es siempre la sumatoria de las columnas, pero no es así. Por eso es importante identificar dónde se encuentran los tratamientos, si en las filas o en las columnas, para poder hacer las sumatorias estas de manera adecuada. Una vez que tengo la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados de los bloques, la suma de cuadrados del error pues será igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos menos la suma de cuadrados de los bloques. Y esto lo voy a resumir en esta tabla que se conoce como tabla de análisis de varianza. Vamos a tener como fuente de variación, además de tener a los tratamientos, ahora voy a tener a los bloques, después el error y el total. Esta tabla está generalizada. Aquí en la fuente de variación, pues habrá que anotar el nombre del tratamiento que estoy analizando. Si estoy analizando, por ejemplo, estación, pues aquí fuente de variación sería estación, ¿sí? Y eso es lo que voy a anotar. Bloques igual, ya que identifiqué el bloque, pues tengo que anotar el nombre del bloque. Aquí en este caso, por ejemplo, pues serían meses, por decir algo, el error y el total. La suma de cuadrados ya lo he determinado previamente, como se los indiqué en la diapositiva anterior. La siguiente columna son grados de libertad. Y observamos que los grados de libertad, por ejemplo, para los tratamientos, es el número total de tratamientos menos 1, o sea, A menos 1. Los grados de libertad para los bloques es el número de bloques menos 1, o sea, B menos 1. Los grados de libertad del error siempre va a ser el total de observaciones menos 1. Y en este caso, los grados de libertad del error serían A menos 1 por B menos 1. Haciendo los cálculos adecuadamente, la sumatoria de los grados de libertad de los tratamientos más de los bloques más del error debe ser igual a los grados de libertad totales. Una vez que tengo suma de cuadrados y grados de libertad, voy a determinar los cuadrados medios simple y sencillamente dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Por ejemplo, cuadrados medios para los tratamientos sería suma de cuadrados de los tratamientos entre A menos 1. Cuadrados medios para los bloques sería suma de cuadrados de los bloques entre B menos 1. Cuadrados medios del error sería suma de cuadrados del error entre A menos 1 por B menos 1. Teniendo los cuadrados medios, calculo F0, o sea, el estadístico de prueba. Para los tratamientos serían los cuadrados medios de los tratamientos entre los cuadrados medios del error. Y para los bloques serían los cuadrados medios de los bloques entre los cuadrados medios del error. Y esto de aquí yo lo voy a comparar contra un valor de tablas o bien, bueno, en nuestro caso contra el valor de tablas nada más, o bien calcular su valor de probabilidad o valor P. Aquí pues yo lo comparo contra un valor de tablas, ¿verdad? Con el nivel de significancia que me haya especificado el problema o que yo haya asignado y los grados de libertad correspondientes. Los primeros grados de libertad, por ejemplo, para este caso serían los grados de libertad de los tratamientos y los segundos grados de libertad serían los del error. Para los bloques, los primeros grados de libertad serían los grados de libertad de los bloques
y los segundos grados de libertad serían los del error. Con esta tabla de análisis de varianza, pues yo ya puedo concluir si hay un efecto en los tratamientos, si hay un efecto en los bloques, y sobre de eso se concluye. Por ejemplo, para terminar este problema, pues tendríamos que la fuente de variación, tratamiento, el factor que estoy analizando es la enfermera, el bloque que estoy analizando es la muestra o el tamaño de la muestra, después tendría el error y el total. Se calcularon la suma de cuadrados, los grados de libertad, y entonces se dividió la suma de cuadrados entre los grados de libertad para obtener los cuadrados medios. El estadístico de prueba para las enfermeras, pues eran los cuadrados medios de las enfermeras entre los cuadrados medios del error, y el estadístico de prueba para el tamaño de muestra eran los cuadrados medios del tamaño de muestra entre los cuadrados medios del error, y pues me dan estos valores. Aquí al parecer no vienen los valores de tablas, pero estos valores son altos. Entonces esto me indica que hay un efecto en las enfermeras, que al menos en una de las enfermeras su tiempo para toma de muestra es diferente al de los demás. No sabemos si es mayor, si es menor, al menos es diferente, ¿sí? Por otra parte, pues también el estadístico de prueba para el tamaño de muestra pues es grande, entonces sí nos confirma, nos reafirma de que hay un efecto en el tamaño de muestra con respecto al tiempo que se lleva a hacer la toma de muestra de la sangre, ¿sí? Eso es lo que yo podría concluir con el nivel de significancia que yo haya asignado para el valor de tablas, ¿sí? Aquí no importa, o sea, 0.05, 0.01, 0.001, pues va a ser menor a 14 y por supuesto menor a 226. Es necesario validar el modelo. Para validar el modelo, pues vamos a hacer lo del caso anterior, o sea, hacer gráficas de residuales contra su frecuencia acumulada y de residuales contra el valor experimental. ¿Cómo se calculan los residuales? Los residuales siempre se van a calcular como el valor experimental menos el valor predicho por el modelo. Para un análisis de bloques aleatorizados, el valor predicho por el modelo va a ser igual a y punto barra más y punto j barra menos y punto barra. ¿Qué quiere decir aquí? Que, por ejemplo, para el valor experimental para la observación IJ es la media del tratamiento I más la media del efecto J menos el promedio global, ¿sí? Y así es como yo calcularía el valor experimental, bueno, perdón, el valor predicho por el modelo, y una vez teniendo esto se lo resto al valor experimental para tener el valor de los residuales. Se cumple o se debe de cumplir a sí mismo para decir que sí se sigue la tendencia de una línea recta, bueno, más bien que se tiene la forma de una distribución normal e independiente, es que al momento de graficar el residual contra la frecuencia acumulada entre 0.25 y 0.75 tenga la tendencia de una línea recta, como podríamos observar en esta figura. Me interesa únicamente, nuevamente, recuerden, entre 0.25 y 0.75. No me interesa qué pasa por arriba, ni me interesa qué pasa por abajo.